Muy bien, vamos ahora a comenzar a hablar del tórax. Vamos a ver las generalidades del tórax. ¿De acuerdo? Primero, el tórax es un cilindro de forma irregular con una abertura superior, que es esta, y una abertura inferior relativamente más grande. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos el tórax más o menos como un cilindro o como un cono, ¿sí? Con una abertura superior un poco más pequeña y una abertura inferior un poco más grande, que está abierta por enfrente por la parrilla costal, ¿de acuerdo? La abertura torácica superior permite la continuidad con el cuello y la abertura torácica inferior está cerrada por el diafragma. Vamos a suponer que el diafragma está aquí, que como quiera lo vamos a ver más adelante. El diafragma se ubica más o menos aquí, ¿de acuerdo? Perfecto. Ahora, la pared musculoesquelética del tórax es flexible y está constituida por vértebras, costillas, músculos y el esternón, ¿sí? La cavidad torácica rodeada por la pared del tórax y el diafragma está subdividida en tres compartimientos. Una cavidad pleural derecha, ¿sí? Que es esta. Una cavidad pleural izquierda, que es esta, y un mediastino que lo vamos a poner aquí en verde, ¿de acuerdo? Este sería el mediastino, que vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Perfecto. Ahora, el mediastino es un tabique orientado en sentido longitudinal en posición medio sagital, quiere decir que está en la línea media y contiene al corazón, al esófago, a la tráquea, a los nervios y grandes vasos sistémicos. Esto lo vamos a ver mejor en el tema de mediastino. Las cavidades pleurales están completamente separadas entre sí por el mediastino y se pueden prolongar por encima de la primer costilla. Tenemos el mediastino, tenemos la cavidad pleural derecha, que incluso en el dibujo lo podemos ver de color azul, la cavidad pleural izquierda, y esta cavidad pleural sobresale incluso a veces de la primer costilla que encontramos aquí, ¿de acuerdo? El vértice de cada pulmón se extiende hasta la raíz del cuello. Aquí podemos ver a los pulmones de color un poco más rosadito, extendiéndose a la porción inicial del cuello, ¿sí? Muy bien. La respiración es una de las funciones más importantes del tórax. Esta puede modificar el volumen de la cavidad torácica y los elementos fundamentales para la respiración son los movimientos hacia arriba de las costillas y hacia abajo de las costillas, ¿sí? Que producen un aumento en las dimensiones laterales y anteriores o anteroposterior, lo que permite un mayor volumen dentro de la cavidad torácica y el ingreso del aire del exterior. También protege a los órganos vitales, alberga al corazón, pulmones, grandes vasos y ofrece también protección a algunas vísceras abdominales, por ejemplo, el hígado que lo vemos en esta imagen, un poco cubierto por la parrilla costal, ¿sí? La parte posterior del polo superior de los riñones se apoyan en el diafragma, quedando por delante de la 12ª costilla. Si lo pudiéramos ver, se encontrarían más o menos aquí los riñones. ¿De acuerdo? En esta posición. No los podemos ver porque los riñones se encuentran retroperitoneales. Vamos a ver esos términos un poco más adelante. El tórax también tiene funciones de conducción.
El mediastino funciona como un conducto para las estructuras que atraviesan el tórax de una región a otra, por ejemplo, del cuello al abdomen o del abdomen hacia arriba, eh, conectando los órganos del tórax con otras partes del cuerpo. De esta manera el corazón puede emitir arterias y esas arterias comunicarse hasta las extremidades inferiores o incluso hasta la cabeza. El esófago, los nervios y el conducto torácico también atraviesan el mediastino en su recorrido entre el abdomen y el cuello. Son estructuras que pasan entre el abdomen y el cuello. ¿De acuerdo? Los nervios frénicos que se originan en el cuello también atraviesan el mediastino para inervar al diafragma, y estructuras como la tráquea, la aorta torácica y la vena cava discurren en el interior del mediastino en su camino hacia y desde las vísceras principales del tórax. La pared torácica está constituida por elementos musculares y esqueléticos. Posteriormente, las 12 vértebras torácicas, desde la T1, que se encuentra aquí, hasta T12, ¿de acuerdo? Y los discos intervertebrales que la separan, que vamos a poner aquí de color azul, forman la pared posterior de la cavidad torácica, ¿sí? Lateralmente constituida por las 12 costillas a cada lado y 3 capas de músculos planos que cruzan los espacios intercostales, ¿sí? Los llamados músculos intercostales, de hecho, ¿sí? Anteriormente se encuentra el esternón, que vamos a pintar aquí de color rojo, que tiene un manubrio que se encuentra aquí arriba, el manubrio del esternón, el cuerpo esternal y la apófisis sifoides, que vamos a ver más adelante. El manubrio del esternón se angula posteriormente sobre el cuerpo del esternón en la articulación manubrio esternal, que vamos a encontrar aquí, formando el ángulo del esternón, ¿sí? El extremo anterior distal de cada costilla está compuesto por cartílago costal, ¿sí? Esto es cartílago costal. Este cartílago costal le da cierta movilidad a la pared torácica y le da un poco de elasticidad y flexibilidad a la pared torácica, ¿de acuerdo? A cada lado podemos encontrar cartílago costal en la porción anterior de cada costilla, ¿de acuerdo? Todas las costillas se articulan posteriormente con las vértebras torácicas, ¿sí? Las costillas de la 2 a la 9 tienen 3 articulaciones con la columna vertebral. La cabeza de cada costilla se articula con el cuerpo de su vértebra, ¿sí? De tal manera que si esta es la novena costilla, esta es la novena vértebra, ¿sí? También se articula con la apófisis transversa de esa vértebra, ¿de acuerdo? Entonces va una articulación, dos articulaciones. Anteriormente, los cartílagos costales de las costillas de la 1 a la 7 se articulan con el esternón, ¿sí? De la 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 se articulan con el esternón. La 8, la 9, la 10, la 11 y la 12 no se articulan con el esternón directamente, la 8 y la 9, porque estas se articulan directamente con el cartílago costal de la vértebra número 6. Y las vértebras 11 y 12 son costillas flotantes que no tienen una articulación adelante, ¿sí? Como lo mencioné anteriormente, los cartílagos costales de la vértebra número 8, 9 y 10 se articulan con el margen inferior de los cartílagos costales que quedan por encima, con este margen inferior. Y la 11 y la 12 son costillas flotantes, ¿sí? El esqueleto de la pared torácica proporciona zonas de inserción para la musculatura del cuello, espalda y miembros superiores. Estos músculos se insertan en las costillas y funcionan como musculatura respiratoria
accesoria. También estabilizan la posición de la primera y la última costilla, ¿sí? Cuando hablamos de musculatura respiratoria accesoria, significan que estos músculos pueden tener funciones respiratorias. Pueden tenerlas, no significa que en todo momento las tengan. Estos músculos accesorios de la respiración van a actuar cuando se necesiten, cuando la ventilación aumente por algún esfuerzo físico o durante la enfermedad. La abertura torácica superior está rodeada completamente por elementos óseos. Posteriormente, con la vértebra T1, ¿sí? Lateralmente, el margen medial de la primer costilla, en los dos lados, y anteriormente con el manubrio del esternón, ¿sí? El margen superior del manubrio del esternón, que es este, se encuentra aproximadamente en el mismo plano horizontal que el disco intervertebral entre las vértebras T2 y T3. Si aquí tenemos T1, aquí tenemos T2 y T3, más o menos por aquí. ¿De acuerdo? Las primeras costillas se encuentran inclinadas un poco hacia abajo, ¿sí? Se encuentran inclinadas un poco hacia abajo. Desde su articulación posterior con la vértebra T1 hacia su articulación con el manubrio del esternón. El plano de la abertura se encuentra en ángulo oblicuo y tiene sentido anterior. Oblicuo quiere decir que está cortado de una manera como chueca o no transversa. Transverso sería así, como lo vimos en las primeras clases donde veíamos planos oblicuos, planos transversos, planos axiales, etc. ¿Sí? La apertura torácica superior, la parte superior de las cavidades pleurales que rodean a los pulmones quedan a cada lado de la entrada del mediastino, ¿sí? Estas son las partes superiores de las cavidades pleurales. Las estructuras que van desde los miembros superiores y al tórax pasan sobre la primera costilla. Tenemos a las arterias y venas subclavias que vienen y van desde la extremidad superior y vienen o van desde el mediastino. ¿De acuerdo? La apertura torácica inferior. Ahora vamos a hablar de la apertura torácica inferior. Los elementos esqueléticos de la apertura torácica inferior son posteriormente el cuerpo de la vértebra T12, posterolateralmente la 12ª costilla, que es esta, ¿sí? Que son costillas flotantes, y el extremo distal de la 11ª costilla, que la encontramos acá. ¿De acuerdo? Anterolateralmente los extremos distales de las costillas 7 a la 10, ¿sí? La costilla 7, 8, 9 y 10. ¿De acuerdo? 7, 8, 9 y 10. Y anteriormente la apófisis sifoides del esternón. La articulación entre el borde costal y el esternón queda en el mismo plano horizontal que el disco intervertebral entre T9 y T10. O sea, este plano es entre el disco intervertebral T9 y T10. ¿De acuerdo? El margen posterior de la abertura torácica inferior es inferior al margen anterior. ¿Qué quiere decir? Que la apertura torácica inferior es un poco más o está un poco más deprimida en su margen posterior, ¿sí? Que en su margen anterior. Es decir, en una visión anterior se encuentra inclinada superiormente, una inclinación superior, ¿de acuerdo? Muy bien. El diafragma sella la abertura torácica inferior y sus fibras musculares se disponen radialmente desde los bordes de la abertura torácica inferior y convergen en un tendón central. Que se dispongan radialmente quiere decir que van desde el centro a la periferia o de la periferia hacia el centro.
y todas estas fibras convergen de la periferia hacia el centro en un tendón central que podemos ver aquí de color blanco. Por la disposición oblicua de la abertura torácica inferior, la inserción posterior queda más abajo, la inserción posterior del diafragma queda más abajo que la inserción anterior, que sería esta, en la apófisis sifoides, ¿sí? El diafragma se abomba superiormente en ambos lados, derecho e izquierdo, para formar las cúpulas. Tenemos la cúpula del lado derecho y la cúpula del lado izquierdo, ¿sí? La derecha es un poco más alta que la izquierda, alcanzando incluso la quinta costilla, que la vamos a ver aquí, ¿sí? ¿Por qué es más alta? Porque abajo se encuentra el hígado, ¿sí? Y el hígado ejerce un poco de presión en este diafragma derecho y lo que hace que este esté más abombada, un poquito más superior. Cuando el diafragma se contrae, la altura de las cúpulas disminuye, ¿sí? O se deprimen para permitir la expansión de volumen del tórax, ¿sí? El mediastino es un grueso tabique divisorio en la línea media y se extiende desde el esternón anteriormente, ¿sí? Las vértebras torácicas posteriormente, superiormente la abertura torácica superior, que lo podemos ver aquí de manera oblicua, inferiormente la abertura torácica inferior, ¿de acuerdo? Aquí se ve la cúpula izquierda del diafragma. El plano horizontal que pasa a través del ángulo esternal y el disco intervertebral entre T4 y T5 separa al mediastino en una porción superior y en una porción inferior. La parte inferior se subdivide por el pericardio, el mediastino anterior, que sería esto que encontramos acá, y el mediastino posterior, donde encontramos el esófago, la aorta descendente. Los componentes del mediastino podemos ver a las cavidades pleurales que se encuentran a cada lado del mediastino, ¿sí? Cubiertas por una membrana mesotelial denominada pleura, que aquí lo vamos a poder ver en este acercamiento. Tenemos pegada a la pared torácica la pleura parietal y pegado a los pulmones la pleura visceral. Esta pleura parietal del lado del mediastino es el que recubre este mediastino, ¿sí? Durante el desarrollo los pulmones crecen a partir del mediastino, quedando rodeados por las cavidades pleurales. Como resultado de ello, la superficie exterior de cada órgano está cubierta por pleura. Cada pulmón permanece conectado al mediastino por un pedículo formado por la vía aérea. Este pedículo está formado por la vía aérea, que son los bronquios, los vasos pulmonares, tejido linfático y los nervios que entran en los pulmones. Y como lo mencioné anteriormente, la pleura se divide en pleura parietal, que recubre las paredes de la cavidad, y la pleura visceral, que se refleja en el mediastino, en los pedículos y sobre la superficie de los pulmones. Existe un espacio entre la pleura visceral que cubre al pulmón y la pleura parietal. Este espacio que ocupan los pulmones y el espacio que aparece de color azul en la imagen, que es este, ¿sí? Este espacio se llama, este espacio queda porque el pulmón no está completamente lleno normalmente y da lugar a estos llamados recesos pleurales, ¿sí? Que no tienen tejido pulmonar. Esto es cavidad pleural. Importantes para los cambios de volumen pulmonar durante la respiración. El más importante de ellos es el receso costodiafragmático. El receso costodiafragmático es la unión de las costillas con el diafragma, ¿sí? El receso costodiafragmático. Costodiafragmático, ¿sí? Muy bien. Ahora,
¿Cómo se relaciona el mediastino con otras regiones? La abertura torácica superior se comunica directamente con la raíz del cuello y la parte superior de cada cavidad pleural se extiende aproximadamente 2 o 3 centímetros por encima de la primer costilla y su cartílago costal hacia el cuello. ¿Sí? La encrucijada axilar o la entrada al miembro superior queda a cada lado de la abertura torácica superior. Aquí tendríamos la abertura torácica superior con el esternón, ¿sí? Y la encrucijada axilar son todos los vasos, arterias y nervios que viajan hacia y desde la extremidad superior. Las dos encrucijadas axilares y la abertura torácica superior se comunican superiormente con la raíz del cuello. La encrucijada axilar está constituida por el margen superior de la escápula, la clavícula anteriormente y el margen lateral de la primera costilla. ¿De acuerdo? El margen lateral de la primera costilla, el borde posterior de la clavícula y el borde superior de la escápula. El vértice de cada encrucijada triangular se dirige lateralmente, ¿sí? Se dirige hacia los lados y está constituido por el margen medial de la apófisis coracoides, que se proyecta anteriormente desde el borde superior de la escápula. La base de la abertura es el borde lateral de la primera costilla. Ahora, también el mediastino se está comunicando con el abdomen a través de agujeros que atraviesan el diafragma, ¿sí? Y pasan posteriormente a él. La vena cava inferior, por ejemplo, atraviesa el diafragma en el tendón central del diafragma para entrar en el lado derecho. Aquí encontramos la vena cava inferior, ¿sí? Para entrar al lado derecho del mediastino cerca del nivel T8. El esófago atraviesa la parte muscular del diafragma para entrar justo en el abdomen a la izquierda de la línea media, justo en el nivel T10. Aquí podemos encontrar el diafragma, ¿sí? Esta es la vena cava inferior, aquí atraviesa en T8, T10 el esófago y la aorta pasa posteriormente al diafragma en la línea media a nivel de T12. Otras estructuras que discurren entre el tórax y el abdomen atraviesan o bien pasan posteriores al diafragma. Por lo general, es algo muy preguntado en los exámenes. ¿Dónde atraviesa cada estructura o a qué nivel medular o a qué nivel vertebral atraviesan estas estructuras? Y hay una mnemotecnia bastante sencilla para saber por dónde o en qué nivel vertebral atraviesa cada una de estas estructuras. La mnemotecnia es VEA, ¿sí? VEA. Vena, esófago, arteria o aorta, como le quieran llamar. Vamos a ponerle aorta, ¿sí? Aorta. La vena atraviesa en el nivel T8, T10 y T12, ¿sí? T8 la vena, T10 el esófago y T12 la aorta. Y ya no la aprendimos. ¿De acuerdo? La mama están compuestas por glándulas secretoras, fascia superficial y la piel suprayacente y se encuentra en la región pectoral. La zona anterior de la caja torácica está irrigada por las ramas de las arterias y venas torácicas internas. ¿De acuerdo? El nivel vertebral T4, T5 es muy importante porque lo vamos a haber mencionado muchas veces durante este tema de tórax, ¿sí? Este es un plano horizontal que pasa a través del disco que separa las vértebras T4 y T5, como lo hemos mencionado anteriormente, y es uno de los planos más significativos del cuerpo.
debido a que el ángulo del esternón que se encuentra por delante atraviesa este ángulo, marcando la posición de la articulación anterior del cartílago costal con la segunda costilla con el esternón, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos o si nosotros podemos palpar el ángulo del esternón y recorremos un poco hacia los laterales, podemos encontrar la segunda costilla. Por encima de la segunda costilla está el primer espacio intercostal y por debajo el segundo espacio intercostal, ¿sí? Separa también el mediastino superior del mediastino inferior y marca la posición del límite superior del pericardio. Marca el comienzo y el fin del callado de la aorta. El callado de la aorta es cuando la aorta sube y baja, ¿de acuerdo? Pasa a través del punto en el que la vena cava superior penetra en el pericardio del corazón. En este punto de T4, T5, la vena cava superior entra hacia el pericardio en el corazón y es el nivel de la bifurcación de la tráquea. Si vemos aquí en este dibujo, la tráquea se encuentra aquí bifurcada en dos para entrar en forma de bronquios hacia los pulmones. En este nivel sucede todo eso y es el límite superior del tronco pulmonar. Tenemos algunos conceptos claves aquí que hay que ver del tórax, que es como que los circuitos venosos van de izquierda a derecha, es decir, que toda la sangre que se drena del lado izquierdo del cuerpo, siempre toda tiene que viajar al lado derecho. Toda la sangre tiene que viajar al lado derecho, porque en el lado derecho se encuentra el ventrículo derecho. Este ventrículo derecho trae sangre desoxigenada y la bombea hacia los pulmones para después mandarlo al corazón izquierdo, a la aurícula izquierda, que esta lleva sangre a la aurícula derecha y manda sangre por todo el torrente sanguíneo por las arterias. La sangre que procede del lado izquierdo del cuerpo lo hace a través de un importante número de venas de gran tamaño y algunas de las cuales se localizan en el tórax, ¿sí? Por ejemplo, la vena brachiocefálica izquierda cruza la línea media. Esta es la vena brachiocefálica izquierda. Tiene que cruzar la línea media. Vamos a utilizar un color un poco más claro. Tiene que cruzar la línea media, la vena brachiocefálica, ¿sí? Inmediatamente posterior al manubrio del esternón y transporta la sangre del lado izquierdo de la cabeza y del miembro superior izquierdo hacia la vena cava superior. ¿De acuerdo? Las venas hemiácigos y ácigos accesoria drenan las regiones posterior y lateral de la parte izquierda de la caja torácica y pasan anteriores a los cuerpos vertebrales, ¿sí? La vena hemiácigos, que es esta, y la vena ácigos, que es esta, llevan la sangre desde el lado izquierdo del cuerpo hasta el lado derecho para drenar ya sea en la vena cava superior para que esta sangre pueda entrar al corazón, ¿de acuerdo? Los elementos neurovasculares de los segmentos de la pared torácica son muy interesantes. ¿Por qué? Porque dentro o entre cada costilla, tenemos una costilla, por ejemplo, vamos a suponer que es T2 y este es T3, hay elementos musculares entre las dos y dentro de esos elementos musculares hay un contenido. Cuando hablamos de un contenido, hablamos de arterias, nervios y venas, ¿sí? O drenaje linfático también, ¿sí? La disposición de los vasos y nervios en la pared torácica son reflejo de una organización segmentaria de la misma, ¿sí? Tenemos al músculo intercostal interno, ¿sí? Al músculo intercostal externo. Tenemos aquí a una vena, vamos a ponerla de otro color. Tenemos vena
arteria y nervio. Estos son vena intercostal, arteria intercostal y nervio intercostal. Y esto también es muy preguntable. ¿Cómo nos los pueden preguntar en el examen o cómo nos podemos acordar de esto en el examen? Por la mnemotecnia VAN. ¿Sí? Vena, arteria, nervio. Y esta es la disposición que tienen los elementos neurovasculares de los segmentos de la pared torácica. Las arterias de la pared torácica tienen dos orígenes. La aorta torácica, ¿sí?, que se encuentra en el mediastino posterior. Aquí vemos que la aorta torácica manda ramos hacia los espacios intercostales, ¿sí?, generalmente del lado izquierdo, generalmente posteriores, ¿sí?, son estas ramas, y anterior lo hacen las arterias torácicas internas. Estas arterias torácicas internas mandan su arteria intercostales. Mandan sus arterias intercostales. ¿De acuerdo? Los vasos intercostales posteriores y anteriores se ramifican segmentariamente a partir de la aorta torácica y las arterias torácicas internas. Discurren lateralmente rodeando la pared, ¿sí? Discurren lateralmente rodeando la pared, ¿sí?, a lo largo del margen inferior de cada costilla, el margen inferior de cada costilla, margen inferior de cada costilla, margen inferior de cada costilla, ¿sí? Junto a estos vasos discurren los nervios intercostales que vemos aquí en esta imagen. Un nervio intercostal, nervio intercostal, nervio intercostal. ¿De acuerdo? Los dermatómeros del tórax reflejan la organización segmentaria de la que estamos hablando, de estos nervios espinales torácicos. La excepción se produce en el primer dermatoma torácico, que se localiza fundamentalmente en el miembro superior y no en el tronco. En el miembro superior se localiza aquí, en la zona medial del brazo. ¿De acuerdo? T1. Unos dermatomas importantes que hay que aprendernos aquí son los dermatomas T5, que es el dermatoma de los pezones, y el dermatoma T10, que es el dermatoma del ombligo. ¿De acuerdo? La zona anterosuperior del tronco recibe aportaciones de la rama anterior de C4, y aquí vemos el dermatoma C4, ¿sí?, y a través de las ramas supraclaviculares del plexo braquial. Y el dermatoma torácico más alto es T2, que aquí lo vamos a ver. T2 es el dermatoma torácico más alto, T2. ¿De acuerdo? En la línea media, sobre la apófisis sifoides, está inervada T6. Sobre la apófisis sifoides está T6. Vamos a poner aquí apófisis sifoides. Los dermatomas T7 a T12 siguen el contorno de las costillas hacia la pared anterior del abdomen. De T7 a T12, el contorno de las costillas hacia la pared anterior del abdomen. ¿Sí? La flexibilidad de la pared torácica y la abertura torácica superior. Este es otro concepto clave. La unión posterior de cada costilla es superior a su unión anterior, es decir, que si la primera costilla tiene una unión con la primera vértebra torácica, la unión anterior con el esternón va a ser inferior, ¿de acuerdo? Así sucesivamente con las siguientes y la siguiente, ¿de acuerdo? De modo que cuando se eleva se desplaza la caja torácica hacia adelante. Si vemos
o nosotros inhalamos, nosotros podemos ver que la caja torácica se desplaza anteriormente con relación a la pared posterior que se encuentra fija. La parte media de cada costilla es inferior a sus dos extremos. ¿Qué quiere decir? Que es como una cubeta, ¿sí? La cubeta la tenemos así y la manija de la cubeta la vamos a encontrar inferior a sus extremos, de tal manera que yo puedo levantar esta manija de la cubeta igual que una costilla, por lo que el tórax también se puede expandir hacia los lados, ¿sí? Y debido a que el diafragma es muscular, modifica el volumen del tórax en sentido vertical. Cuando el diafragma se relaja, el diafragma va hacia arriba y podemos nosotros expulsar el aire. Pero cuando el diafragma se contrae, el volumen torácico aumenta y podemos meter aire a las costillas, lo que va a producir que el tórax se desplace anteriormente y laterosuperiormente como si fuera esta manija de una cubeta de agua, ¿sí? El diafragma está inervado por dos nervios frénicos que se originan como ramas del plexo cervical en el cuello, ¿sí? Nacen de los ramos anteriores de C3, C4 y C5 y los nervios frénicos atraviesan verticalmente el cuello. Aquí están, aquí los tenemos. Vamos a ponerlos de color amarillo. Los nervios frénicos atraviesan verticalmente el cuello, la abertura torácica superior y el mediastino para brindar información motora al diafragma, ¿sí? De ambos lados. El frénico. ¿De acuerdo? Este se origina de C3, C3, C4 y C5. Nervio frénico. Pregunta de examen. ¿De acuerdo? El cilindro torácico está entonces constituido por una pared, dos cavidades pleurales, los pulmones y el mediastino. El tórax alberga el corazón, los pulmones actúa como conducto para las estructuras que pasan entre el cuello y el abdomen y juega un papel importante en la respiración, ¿sí? La región pectoral, entonces, ahora saliéndonos del tórax, ¿sí? En la superficie externa tenemos la región pectoral. Es externa a la pared torácica anterior y ancla el miembro superior al tronco, ¿sí? Y está formada por un compartimento superficial que contiene la piel, la fascia superficial y las mamas, y un compartimento profundo que contiene la musculatura y las estructuras asociadas. Los nervios, vasos y linfáticos del compartimento superficial emergen de la pared torácica, la axila y el cuello. La mama está constituida por glándulas mamarias, la piel y tejido conjuntivo asociado. Aquí las podemos ver, ¿sí? Glándulas mamarias, piel y tejido conjuntivo asociado, que es grasa. Son glándulas sudoríparas modificadas que actúan sobre la fascia superficial anteriores a la musculatura pectoral y la pared torácica anterior. Consiste en una serie de conductos, que son estos, y lóbulos asociados, y todos drenan en la estructura llamada pezón, ¿sí? Estos convergen de 15 a 20 conductos lactíferos o galactóforos que desembocan independientemente cada uno en el pezón, ¿sí? Si les preguntan cuántos lobulillos tiene una mama normal, vamos a decir que es de 15 a 20 lobulillos, porque hay de 15 a 20 conductos. Y el pezón está rodeado por un área pigmentada llamada areola. Tendemos a equivocarnos cuando queremos hablar de que el pezón es todo el pezón, pero no, el pezón es esta elevación y la piel colorada que está alrededor es la areola, ¿sí? Y este es el pezón. ¿De acuerdo?
Un estroma de tejido conjuntivo rodea los conductos y los lóbulos de la glándula mamaria. Y en ciertas regiones este tejido se condensa para formar ligamentos bien definidos, que son los ligamentos suspensorios de la mama, que se encuentran en continuidad con la dermis y soportan la mama. Generalmente estos ligamentos van desde la dermis hacia la pared torácica y sostienen y le dan forma a la mama. ¿De acuerdo? Cuando hay un cáncer de mama, el carcinoma crea tensión en estos ligamentos, produciendo depresiones en la piel, como lo muestra en la foto. Y en mujeres no lactantes, el componente predominante de la mama es grasa. En mujeres en periodo de lactancia, el más abundante es tejido glandular. La mama entonces se asienta sobre la fascia profunda relacionada con el músculo pectoral mayor, que aquí estaría la fascia profunda, ¿sí? El espacio retromamario separa la mama de la fascia profunda y proporciona cierto grado de movilidad sobre las estructuras adyacentes. La superficie de inserción de la mama se extiende desde la segunda hasta la sexta costillas y transversalmente desde el esternón hasta casi la línea medio axilar, ¿de acuerdo? Lateralmente. En la exploración, la región superolateral se puede proyectar alrededor del borde lateral del músculo pectoral mayor, y la axila. Puede llegar incluso hasta la axila, esta cola de la mama. Las arterias que irrigan la mama, lateralmente las ramas de la arteria axilar torácica superior, tóraco abdominal, torácica lateral y subescapular, y medialmente las ramas de la arteria torácica interna. La segunda a cuarta arterias intercostales a través de las ramas que atraviesan la pared torácica y musculatura suprayacente. La mama está inervada por ramas cutáneas anterior y lateral de los nervios intercostales 2 a 6, que es donde se ubica la mama de los espacios intercostales o costillas 2 a 6. Y el pezón está inervado por el cuarto nervio intercostal. ¿De acuerdo? El drenaje linfático de la mama, aproximadamente el 75%, es a través de vasos linfáticos que drenan lateral y superiormente hacia los nódulos axilares. El resto discurre hacia los nódulos linfáticos paraesternales que se localizan profundos a la pared torácica anterior y asociados a la arteria torácica interna. Generalmente en el cáncer de mama esto es importante porque el cáncer de mama tiene un tropismo linfático, que quiere decir que el cáncer de mama le gusta moverse por los vasos linfáticos. Entonces, el primer lugar donde vamos a buscar metástasis en ganglios linfáticos va a ser en los ganglios linfáticos de la axila. Y generalmente encontramos un ganglio centinela. Este ganglio centinela es el primer ganglio en donde este cáncer va a hacer metástasis por primera vez.